Loret de Mola dice que Claudia Sheinbaum es peor que Andrés Manuel López Obrador. Así lo ha explicado en su programa, en Latinus, en ese programa muy rancio de la política de derecha, de la política conservadora. Pues aquí Loret de Mola obviamente ha tenido muchísimos invitados con respecto a esto de la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que no hace mucho tiempo invitó a la vocera de Norma Piña, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, que se llama Patricia Aguayo, este personaje vocera del Poder Judicial de estos vándalos, que también se ha descubierto que ella fue enfermera del ejército y que según esto se plantea, no tiene las cualificaciones para estar adentro del Poder Judicial, pero por algún mágico motivo pues está en el Poder Judicial y enfrente, o al frente mejor dicho, de estos trabajadores, de estos pues sí, flojos que no se ponen a trabajar. Esto obviamente teniendo un gran concepto de que antes los gobiernos del PRI y del PAN así les decían a los trabajadores que estaban en huelga. Por lo tanto, si hay que tener una igualdad en esas expresiones, ¿por qué no? Ahora bien, Loret de Mola va a escuchar lo que dijo con respecto de esta reforma judicial, lo que le decía con esta nueva con esta nueva propuesta de supremacía constitucional que está haciendo eco en los conservadores, en el PRI, el PAN y en estos chayoteros, que según es una propuesta a reforma constitucional que no va a permitir las impugnaciones, las controversias constitucionales, cuestiones que vayan para tirar una reforma constitucional, que no se podrá tirarlas y que por lo tanto el Poder Judicial, el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no servirá para nada, no va a poder según defender nuestros derechos humanos. Es lo que están ellos alegando. Escuche lo que dijo Loret de Mola. López Obrador tenía razón cuando advirtió que cuando viéramos a Claudia Sheinbaum, él nos iba a parecer fresa. En los últimos días la presidenta nos ha mostrado que está absolutamente fascinada con la idea de tener más poder del muchísimo que ya tiene. El expresidente nunca dijo así con todas sus letras que no iba a acatar una orden judicial. Se quejaba de los jueces, los denostaba, pero bueno, le pararon el Tren Maya y a regañadientes, pero acataba. Sheinbaum dice, no acato y además denuncio a la jueza. Ni López Obrador se atrevía tanto. Realmente creo que Loret de Mola sí apostaba mucho en el sentido de que muchos decían, hasta a veces yo lo llegué a pensar, de que Claudia Sheinbaum iba a ser más blanda que Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador pues es el estándar, es la cabeza de la cuarta transformación de Morena, de todo este movimiento político que es Morena, que es la cuarta transformación. Por lo tanto, muchos pensaban que Claudia Sheinbaum, también por el hecho de ser mujer, una cuestión ya de género, pues podría ser un poco más blanda, podría, según estos conservadores, amoldarse a ciertas cuestiones neoliberales, porque Claudia Sheinbaum ciertamente es más liberal en cuestiones económicas, y que está bien en el sentido de que ella piensa mucho en las inversiones y que está perfectamente bien, pero Loret de Mola apostaba que iba a haber algún tipo de cambio en el sentido político. Estas cuestiones que se dicen todavía de que cuando Claudia Sheinbaum iba a independizarse de su padre político, que es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, entrando a este tema un poco al respecto de esta supremacía constitucional, hay muchísimas cuestiones técnicas obviamente que se pueden discutir, pero que al final y al cabo a una plática social, a una cuestión interactiva al día a día entre los ciudadanos, entre nosotros, pues obviamente aburren. Obviamente no tenemos muchas cuestiones técnicas que podremos, por ejemplo, conversar con nuestros amigos, con nuestros cercanos o con nuestros familiares, que son aburridísimas. En sí, esta cuestión de la supremacía constitucional lo que plantea en muy resumidas palabras es que estos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, los cuales realmente tienen una función muy vaga, ya no puedan como corte, como Suprema Corte, los ministros interferir en ciertas cuestiones
constitucionales, reformas, las cuales ellos según vean peligros a la Constitución, porque esto es lo que plantean los ministros, es lo que plantea Norma Piña, que según con esta reforma judicial se van a dañar los derechos de los juzgadores en primer principio, porque luego vienen ya especulaciones con que según van a haber alteraciones en la Constitución, que por ejemplo podrán imponer otra vez esta pena en Estados Unidos, que es muy popular, que es la pena máxima, o que podrán retomar ciertas cuestiones como por ejemplo propuestas del Bronco, que era prácticamente mochar una parte del cuerpo a una persona. O sea, eso es una cuestión muy allá exagerada que quieren implementar como un tipo de debate político, que para nada está en debate, como lo dijo en su tiempo Noroña, que esas cuestiones es un debate falso, que obviamente no se va a llegar a ese exageramiento de propuesta a una reforma constitucional. Lo que en sí plantea es que estos jueces ya no puedan recibir ningún tipo de tajada político-económico al momento de poder aprobar estas reformas constitucionales, porque recordemos que en el 2000, cuando entró Ernesto Zedillo, Ernesto Zedillo sacó a todos los jueces, a todos los ministros de la Suprema Corte, pero metió a sus ministros, metió a sus cuates en esto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura, este órgano que prácticamente no sirve para nada.